Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de números. Es importante conocerlos porque mucha de esta simbología se utiliza sobre todo ya a nivel de bachillerato y el alumno llega a ese nivel académico sin conocer realmente el significado de dichos símbolos. Vamos a hablar entonces sobre los tipos de números. Los primeros que vamos a mencionar son los números naturales. Los números naturales son aquellos con los que nos enseñaron a contar, es decir, el 1, el 2, el 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta el infinito. Cabe aclarar que el infinito no es un número, sino más bien un concepto. Aquí hay un debate. Algunas personas preguntan, bueno, ¿el cero es un número, sí o no? Y si es importante y está ahí, ¿por qué no considerarlo como un número natural? Bueno, las razones para incluir al cero son tan importantes como para no hacerlo. De ahí que exista en algunos libros o algunos autores mencionen la existencia del conjunto de números naturales extendido donde se incluye al cero. La forma de representar un conjunto es simplemente poniendo el símbolo que lo representa. En este caso, como hablamos de los números naturales, vemos que es una letra N con una doble línea aquí. En este caso, ponemos la letra que lo representa, el signo de igual, y abrimos llaves. Vemos que tenemos entonces al 1, al 2, al 3, al 4 y así continuamos. No nos detenemos ni en el 9 ni en el 10 porque mucha gente considera que aquí es hasta donde terminan los números. Claro que no, continuamos con 10, 11, 12 y así sucesivamente. Repito, hasta el infinito sin tomarlo en cuenta, puesto que no es un número sino un concepto. ¿Ok? En la recta numérica, que es la forma en la que nosotros vamos a representar los números, lo ubicamos igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así. Vemos que aquí este símbolo indica que continúa. Aquí no hay nada. ¿Por qué? Porque aquí no nos estamos refiriendo y por eso no es necesario escribir ahí. Ok, entonces, una vez que nosotros ya tenemos los números naturales, vamos también a tener los números enteros. Los números enteros se representan con la letra Z y una doble línea que podemos ver aquí. Aquí ya se incluye al cero forzosamente, a diferencia de este que habíamos dicho que no estaba, y además se incluye también a los números negativos. Los números negativos se encuentran a la izquierda en la recta numérica, lo podemos ver aquí. ¿Ok? Entonces tenemos o incluimos estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ok? Al 0, que está por así decirlo en medio, y a la izquierda vamos a tener los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente hasta menos infinito. ¿Ok? Misma situación que los positivos, el menos infinito también es un concepto, no es propiamente un número. ¿De acuerdo? Entonces, números enteros incluye positivos, negativos y al 0. Después vamos a tener los números racionales. Los números racionales van a ser aquellos que se pueden representar mediante fracciones, es decir, mediante un cociente de números enteros. Recordemos que cociente se refiere a división. Aquí tenemos una simbología, que es más o menos lo que comentaba, que a veces se utiliza en preparatoria y el alumno no tiene ni idea, donde vemos que el conjunto de los números racionales es igual al cociente de P sobre Q, tal que P y Q pertenecen a los números enteros. Hablamos hace rato de los números enteros que son negativos, positivos y el 0, siempre y cuando Q sea diferente de 0. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la división entre 0 no está permitida. Y lo podemos ver nosotros aquí. Si yo presiono en la calculadora 3 entre 0, vemos que me dice error matemático. ¿Por qué? Porque esa operación no está permitida. Lo mismo sucedería con 5 entre 0 o cualquier número dividido entre 0. Entonces, siempre y cuando Q, es decir, el que está abajo, sea diferente de 0. Entonces, los números racionales son aquellos que yo puedo representar mediante una fracción. Así de simple. Esto me va a dar dos posibilidades. Un decimal exacto y un decimal periódico. Un decimal exacto es aquel que tiene un valor definido y tiene fin.
Vamos a ver, por ejemplo, un medio. Es 0.5. No hay más, ahí termina. ¿De acuerdo? Vamos a ver este otro. 5 octavos o 5 entre 8. Vemos que es 0.625. Y repito, no hay más, hasta ahí llega, ahí termina. Aquí tenemos otros ejemplos. 8 quintos, que sería 1.6. Y también tenemos un octavo. 0.125. ¿Ok? No significa que nada más haya un decimal. Pueden ser los que sean siempre y cuando tenga fin. Algo importante de mencionar es aquí. Veamos, esta es una fracción de tipo impropia porque el numerador es mayor que el denominador, pero también es un número racional. Si se puede representar con fracción, será siempre un número racional. Ok, estos son los decimales exactos porque tienen un fin y un valor definido. Aquí nosotros vamos a tener también los decimales periódicos. Un decimal periódico es aquel que se repite muchas veces un número o un grupo de números. Aquí, por ejemplo, tenemos un tercio. Si yo pongo en la calculadora un tercio, veo que sale 0.3333. Es decir, ese 3 se va a repetir infinitamente. Y ese es el que es periódico. 0.333. Y así continuamos. Una forma de representar esto es utilizar un símbolo que es una barra. Esta barra indica que esto se repite una y otra vez. ¿De acuerdo? Vamos a poner otro ejemplo como sería 5 tercios, que sería 1.6 periódico. ¿De acuerdo? Ahora vemos 6 entre 9. 0.6 periódico. Hay que recordar que este 6 se repite infinitamente, como podemos verlo ahí. Aquí también tenemos 9 entre 7. Y notamos algo un poco extraño. Puse este ejemplo a propósito, puesto que vemos que es 1.2857114. Y aquí vemos 2, 8. Este no es un 6, en realidad es un 5. La calculadora toma cifras significativas, redondea, y por eso, como ya no le cabe más información, es lo único que me aparece. Entonces, vamos a ver que esto ya se está repitiendo en esta posición. El valor aquí sería 1.2, 8, 5, 7, 1, 4. Y aquí se vuelve a repetir. Entonces, esto es lo que se estaría repitiendo, lo que es periódico en realidad. ¿Ok? Bueno, una vez visto esto, ¿en dónde se representan estos números racionales? Los números racionales evidentemente también son infinitos, puesto que los de arriba, es decir, que los enteros serán infinitos también, estos también lo son. Puedo poner cualquier número arriba y abajo, recordando que siempre el de abajo no puede ser 0. Entonces podríamos tener, por ejemplo, aquí vemos un medio, un cuarto. Mayores a 1 también podríamos tener, por ejemplo, 3 medios. O bien negativos, menos un medio. ¿De acuerdo? Bueno, ahora hablemos sobre los números irracionales. Los números irracionales van a ser números, en este caso también decimales, pero que no son ni periódicos ni exactos. Es decir, no se pueden representar mediante fracciones. Para esto, vamos a poner los ejemplos más comunes, que sería el número pi, que vemos que, o nos dijeron en la primaria que era 3.1416, en realidad es un número infinito que tiene muchos decimales, pero no podemos utilizar nosotros, no podemos escribir todos los decimales porque no tiene fin. De hecho, en la actualidad se utiliza supercómputo para seguir calculando decimales del número pi. Esto es útil para contraseñas de alta seguridad y todo ese tipo de cosas. Vemos que nosotros vemos aquí un 1, un 4, un 5, y no vemos nada que se repita realmente. Entonces, por lo tanto, esto no es un decimal ni exacto ni periódico. Lo mismo sucede con el número e, que vemos aquí, que es 2.718. Ok, aquí me puedes decir, bueno, veo un 1 y veo un 8, veo un 2, 1, 8 y 2. Pero aquí esto en realidad no se repite, simplemente es coincidencia, hay que tener cuidado aquí.
Lamentablemente la calculadora no da más dígitos, porque si no veríamos que en realidad no se repite nada. ¿Ok? También algunas veces se obtiene a partir de raíces. Estos radicales van a dar números que son, en algunas ocasiones, repito, solamente en algunas, no pueden ser ni exactos ni periódicos. Entonces, algunos resultados de raíces van a ser también números irracionales. Los más representativos vemos que es pi y vemos que es el número e, es decir, estos dos. Puesto que las raíces, algunas son y algunas no lo son. Ok, vamos a hablar ahora sobre el conjunto de los números reales. En el conjunto de los números reales se incluyen todos los anteriores que vimos, tanto números naturales como enteros, como racionales y los irracionales. Es decir, prácticamente es todo lo que está en la recta numérica. Eso sería el conjunto de los números reales, incluyendo todos los anteriores que mencionamos. Espero que sea de su agrado y que les haya servido ver este breve video.